Vale. Buenas tardes, Vanessa Rolfini. Estamos muy contentas de contar hoy contigo en la Asociación de Samara Gastrocultura. Y para empezar, la verdad es que lo que más me apetece es que tú misma te presentes. ¿Qué has estado haciendo? Ay. Bueno, un gusto a toda tu audiencia. Muchísimas gracias por este espacio que además me encanta porque hacen una labor que admiro mucho, que es darle profundidad a la gastronomía, ¿no? Bueno, mi nombre es Vanessa Rolfini, nací en Venezuela, soy venezolana. Hace 30 años me gradué de periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas y desde hace 20 escribo de comer y beber. Y creo que básicamente escribo de eso porque me encanta comer y beber, ¿no? También soy cocinera, estudié para ser chef y me he formado en años recientes. En el 2016 emigré a Perú, soy una venezolana de la diáspora y vivo aquí en Perú. Vine porque me ofrecieron trabajo como periodista gastronómica, cosa que ya hacía en Venezuela. Y aquí, bueno, ya poco a poco me venía formando en el tema de la catación, pero bueno, Perú es como el escenario perfecto también si te quieres especializar y crecer en el mundo de la chocolatería, por muchos motivos. Y bueno, aquí estoy. ¿Alguno de esos motivos? Hemos hablado un buen rato antes, pero cuéntame, ¿por qué te invitó tanto Perú a conocer el chocolate? Ya yo venía conociendo el chocolate porque además vengo de una cultura como la venezolana donde el chocolate es parte integral de nuestra vida. El chocolate y el cacao, ¿no? Lo ves tanto en el lenguaje como en todo, porque bueno, el cacao venezolano siempre ha sido un gran referente. Pero cuando llegué a Perú, justo llegué en una época, en un momento donde se abrió el tema del apoyo a lo que ya se venía dando, a lo que es el apoyo de los temas de cacao y de chocolate. Digamos que es lo mismo, pero no son lo mismo, ¿no? Digamos que forman parte del mismo grupo familiar, pero no es la misma cosa. Por una parte, durante años USAID financió todo lo que era el programa para sustitución de cultivos de coca por cacao. Y Perú ya de hecho está es como biológicamente, botánicamente hablando, es el centro, uno de los centros del origen del cacao, ¿no? Todo lo que ha sido la Amazonía peruana, y eso se ha extendido a todo lo que es Sudamérica, ¿no? Entonces, de hecho, actualmente hay estudiados 25 grupos identificados de cacao, solo cacao, porque hay otros teobromas, por una familia muy grande. Y de esos 25 grupos, 16 tienen origen en lo que hoy es territorio peruano. Entonces, digamos que la biodiversidad es un gancho increíble. En todo Perú hay cacao, desde el norte, en Piura, Tumbes, hasta el sur, que puede ser la ceja de selva de, bueno, todo lo que es Cusco y la ceja de selva de Puno, por ejemplo, ¿no? Entonces, a lo que voy con esto, que por una parte está eso, el cacao, por otra parte, se le ha metido mucho entusiasmo. El Salón del Cacao del Chocolate de Perú tiene, ahorita, justo este año, cumple su edición número 17. Entonces se le ha metido mucho las regiones. Es un campo que ha crecido infinitamente. En 2012, cuando yo vine a Perú, que vine a Mistura, ya ni imaginaba yo que iba a vivir aquí. Astrid Gutche, la esposa de Gastón Acurio, todo el mundo la conoce por eso, pero Astrid ha sido una de las grandes promotoras del cacao y el chocolate en Perú, y eso fue una cultura que se fue gestando. Cuando yo llegué aquí, justo explotó, y entonces digamos que Dios me puso en el lugar indicado a la hora correcta, y he podido disfrutar y vivir todo lo que ha sido la evolución en estos últimos 10 años, que no es poca cosa, ¿no? Entonces digamos que eso también hizo a que yo me afinara más. Me he involucrado mucho con el tema del vino peruano, que también incluso post pandemia ha vivido un repunte importante. Y lo que yo te contaba temprano, tú cuando catas algo no te puedes limitar a un producto, ¿no? Esto es como un gran ecosistema. Entonces me he preparado en café, me he preparado en vinos y destilados, por supuesto en chocolates y cacao, y aquí estoy. Y aquí estoy. Oye, y de esos factores que has visto tú, a quien nos escuche, disculpadme por el ruido de fondo, pero de esos factores que has visto tú, ¿podrías nombrarme, no sé, 2, 3
cosas que veas que son muy diferentes hoy en día respecto a cuando llegaste tú en 2012, sea en Perú o en general, la mirada hacia el cacao, hacia el chocolate. Bueno, me voy a limitar al cacao y al chocolate, ¿no? La primera cosa es que cuando yo llegué a Perú, eso que llaman bean to bar, que eso es todo un tema que da para un programa solo, ¿no? Pero digamos que esta chocolatería que cuida el origen del grano y cuida el origen del cacao, estaba en pañales. O sea, tú veías y habían 4 o 5 marcas que estaban, encontrabas a Chatel, Cacao Suyo, empezaba Cuyay, la Ibérica, además que es una marca muy conocida en Perú y forma parte de su impronta, tiene más de 100 años. De hecho, las 2 marcas de chocolate más viejas de América, una está en Perú, en Arequipa, que es la Ibérica, y la otra es Chocolates del Rey en Venezuela. Como chocolate, no estoy hablando del chocolate, que eso es otro tema de cuando que estamos hablando de Centroamérica, ¿no? Sino que el chocolate como lo percibimos y lo concebimos hoy. Eso por una parte. Entonces ha evolucionado. Ahora tú vas al Salón del Cacao y el Chocolate, que espero puedas venir, y estamos hablando que las regiones le han metido mucho dinero, hay mucha gente formándose en esto, muchos productores de cacao que ahora hacen su chocolate. Entonces digamos que ha sido una especie de revolución importante, y sobre todo cómo tú ves que de repente un sitio donde antes la gente, bueno, sí, colectaba cacao y tal y no le presta mucha atención, entonces ahora hay conciencia de cuidar el campo en muchos casos, todo lo que esto ha traído, el tema de la posfermentación o todo lo que es el proceso de post cosecha, y por supuesto en un mercado global donde el cacao, donde todavía la demanda de cacao supera por mucho la oferta, ¿no? Especialmente en los últimos años, que esa es otra historia, pero cómo ha subido los precios, ¿no? Entonces sí creo que eso por ahí. Después creo que, por supuesto, esa conciencia del peruano de su gastronomía y ese orgullo, ¿no? Yo les bromeo mucho porque yo siempre digo que ellos pelean mucho entre sí, pero hay 2 puntos donde no hay discusión. La comida y cuando juega el equipo peruano de fútbol, cuando juega la blanquirroja, aquí todos son Perú, ¿no? Y eso me encanta porque ese sentimiento también está en la comida, ¿no? Cualquier peruano, tú te montas en un taxi y lo primero que te preguntas si te oye que no eres de aquí, ¿y usted qué ha comido? ¿Y qué le gusta de Perú? ¿Sabes? Hay ese orgullo nacional que también lo ha heredado el chocolate. Y eso ayuda mucho a crecer a cualquier industria, ¿no? Y después creo que hay un tema técnico importante y es que, bueno, hay como interés. Ayer justo hablaba con una productora de cacao que está en una zona que está en Madre de Dios, esa es la selva peruana, ¿no? Ella produce cacao, copoazú, y ella me comentaba la gran cantidad de productores de su zona que están haciendo sus tabletas, que están cuidando el campo, que están cuidando el grano, ¿no? Entonces tú dices, oye, si yo saco la cuenta y es Madre de Dios, que es una cosa que no es Lima, que por decirte, y ya la gente entiende la importancia del producto que tiene. Igual la otra vez hablando con una chica de Ayacucho, también al sur, me contaba un poco lo mismo. Entonces tú sí ves que esto se ha ido permeándose así poco a poco. Lo que hay que tener es paciencia. Uy, pero me temo que vivimos en un mundo que queremos que todo suceda mañana, ¿no? Pero sí está pasando cosas importantes. Y me siento muy bendecida de ser testigo de eso. ¿Por qué hace privilegiada, ¿no? ¿Por qué hace tanta falta la paciencia para ver este proceso de... Ay, la paciencia hace falta para todo. Pero ¿hay alguna razón por la que...? Claro, porque nada se da de un día para otro. Primero, tenemos 2 cosas. Primero, tienes un productor que por años el cacao era un subproducto de su chacra. Posiblemente producía otras cosas que le tenían más interés. Entonces, el cacao es como Lady Gaga, digamos ahorita tan bella que está de moda y canta salsa, ¿no? Que la amo. Pero el cacao es como Lady Gaga. Si hace mucho calor, no le gusta. Si hace mucho frío, no le gusta. Es delicado. Si alguien llega al lado del cacao y estornuda, se contagia. Entonces, el cacao requiere mucha atención. Es un gran aliado de la biodiversidad, pero requiere mucha atención.
Entonces, ¿qué sucede? El productor ha entendido eso. Ha entendido que al cacao hay que darle sombra, hay que darle agua, hay que darle higiene agrícola, hay que podarlo. Hay que estar, no, cuando tú cosechas no hay una máquina para cosechar cacao, es un proceso que se hace a mano. Y tienes que a veces pasar por la misma planta 3, 4, 5 veces porque las mazorcas no maduran todas al mismo tiempo. Entonces hoy pasas y hay 5 maduras, vuelves a pasar mañana y las 3 que no estaban ayer están hoy. A eso me refiero. Después hay que ese proceso de post cosecha que lleva su tiempo, el secarlo, el cuidarlo, el entenderlo, el seleccionarlo, ¿no? Entonces, eso se ha ido entendiendo por una parte. Y por otra parte, el consumidor, que antes, yo no estoy en contra de los sucedáneos. Si tú te quieres comer tu chocolate de Mercadona, que cuesta un sol y de este tamaño, que son 100 gramos, cada quien elige lo que come. Yo sí creo en el libre albedrío alimentario, ¿no? Después tú lidias con tu consecuencia, ¿no? Pero sí creo que es entender que ese chocolate puede ser mejor, que puede ser beneficioso para tu salud, para tu cuerpo, y es una educación que toma tiempo. Mira, todavía los nutricionistas te suprimen el chocolate. Y cuando sabemos que las grasas del chocolate, si no tienen grasas incorporadas, grasas, como decirte, grasas hidrogenadas de palma, es un alimento fantástico para el cuerpo. Es una vitamina, da energía, te pone de buen humor, pero eso ha tomado tiempo y para eso se requiere paciencia. Todavía hay gente que llega y me dice unas cosas que yo digo, ah, mi Dios, bueno, pero paciencia. Porque además ya a ti te he escuchado más de una vez, Vanessa, hablar de los chocolates como, no, o sea, nunca criminalizas los chocolates, me explico. Por ejemplo, cuando muchas veces se decía, el chocolate blanco no, eso no es chocolate, tú siempre has defendido, oye, si lleva manteca de cacao, es chocolate. ¿Cuáles un poco tus baremos? ¿Qué tendrías en cuenta en general, no? Porque, ¿qué diferencia esa barra que decías de un sol del Mercadona de chocolates que consideres que están teniendo en cuenta como, entiendo que la materia orgánica? Sí. Tú me dices. A ver, claro. También el chocolate se ha complejizado, ¿no? La materia prima, porque la tecnología ha ayudado mucho. A ver, el chocolate, como te venía diciendo, en el campo requiere mucha ayuda y requiere biodiversidad. Después tienes grupos genéticos, pero el chocolate se hibridiza. Entonces tú no solamente te quedas, esos grupos genéticos en sí mismos han evolucionado un montón. Algunos en laboratorio, lo que ha hecho el agricultor toda la vida. Tengo esta semilla de algo que me salió bueno, con esta semilla que me salió buena, entonces trato de reproducir porque tiene características que ayudan. Es una cosa de selección natural. A eso, ¿qué pasa con el cacao? Pasa un poco eso. Después tienes un tema importante que es el cuido. Como te digo, antes nadie cosechaba, te estoy hablando hace 50, 60 años. Ahora nos dimos cuenta que el grano nace dormido y que si no fermenta no sacas lo mejor de él. Por eso a veces el chocolate antes no tenía sabor o le metían vainilla o lo sobretostaban. ¿Por qué? Para sacarle el sabor que no te daba el grano de manera natural. Pero es que el grano salía del campo dormido. Yo siempre he dicho, cuando tú ves una haba de cacao sin fermentar y la partes por la mitad, es plana, es una cosa así lisa. Después que fermenta, es como que si explotara desde adentro y está llena de venas y de cosas. ¿Por qué? Porque despertó. Y cuando despierta, te muestra su sabor, sus olores y empiezas a entender que cada región tiene su origen. Se empiezan a incorporar temas de otras partes que no tenían que ver con el chocolate, que vienen, por ejemplo, del mundo del vino, como el terroir o de los quesos. Entonces tú dices, ahora tú en chocolate sí puedes hablar de terroir, ¿no? Especialmente en países como Perú. Tú dices, el chocolate de Piura tiene características precisas y el chocolate que viene del centro de Perú, por ejemplo, de la selva o de la Amazonía o del sur, pero dentro de eso mismo hay otras subcategorías. Entonces, como ves, esto ha ido cambiando. Eso se refleja en las tabletas. Una tableta, yo siempre le digo a la gente, hasta en el caso más sencillo hay que recoger a mano. Y después que recoges a mano, cosechas. Después que cosechas, fermenta. Es que hasta si no fermentando ya hay trabajo. Hay que secarlo, hay que seleccionarlo, lo tuestas, lo descascarillas, lo guardas con una humedad precisa si lo vas a guardar y después entra al taller. Y el taller es un proceso porque tú se tienes que
descascarillar, moler, escoger, si quieres entender el grano, cuánta azúcar y qué tipo de azúcar le pones, qué manteca y cuánta manteca le quieres poner. Después de eso lo tienes que conchar y este proceso puede durar 10, 15, 48 horas. Después eso tiene que reposar, hay que tabletear, temperar, empaquetar. Y si llega a tus manos y hace mucho calor, se jodió. O llegó a tu casa y lo pusiste al lado del detergente, sabe a jabón. Entonces, quiero que entiendas que cada trozo de chocolate que le llega a alguien a sus manos es un milagro. Pero así no lo vemos porque lo damos por sentado. Porque en un momento dado se masificó un tipo de chocolate que es ese, o sea, había un tipo de barra que sentíamos que estaba accesible en cualquier súper, pero el conocimiento sí que llegó un poco más tarde con todo esto que nos estás explicando. Esto hay que tomarlo con calma. Ese chocolate que tú dices masificado también tiene su función. Es como decirte, oye, Laia, hoy no tenemos plata, pero vamos a comprarnos un vino de cajita, le agregamos gaseosa, hielo, una frutica y hacemos un tinto de verano. Pero es vino. Hoy vamos a beber vino de lata porque vamos a la playa y no tenemos cómo, pero es vino. Igual pasa con el chocolate. Oye, hoy no tengo 20 soles para pagar una tableta, pero me provoca un chocolate. Voy a comprar este en el súper. Cuesta 5. Está bueno, está rico. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y entiendo que yo también quisiera comer chocolate. Bueno, yo sí como chocolates caros todo el tiempo, pero es mi trabajo. Pero también me encanta el Kit Kat y como cocosete y como otras cosas también. ¿Por qué no? Porque también tiene que ver con el momento, tu estado de ánimo, que eso se podría hablar mucho. Por otra parte, el chocolate es muy delicado, porque cuando tú ves el chocolate en su estado, o sea, los chocolates que solo tienen azúcar y algo de manteca, ¿por qué los temperas? Porque si tú los ves por un microscopio, el cacao, el chocolate está hecho básicamente de cristales desalineados. Es como que si cada quien hace lo que quiere ahí. ¿Por qué se tempera? Porque al subir y bajar la temperatura, alineas los cristales y le das estabilidad a aquello. Entonces eso hace que el chocolate brille, que el chocolate tenga una textura que no sea arenosa, que mantenga su cremosidad. Pero ¿qué sucede? El chocolate es muy, es como te decía, es como Lady Gaga, es como delicado. Entonces, ¿qué sucede? Si hace mucho calor o mucho frío, se daña porque es sensible a las temperaturas, a los cambios de temperatura, por ponerte un ejemplo. ¿Por qué la industria alimentaria le añade estas mantecas? Entonces es muy difícil que un chocolate que tú compras en el Mercadona o salga blanco o salga arenoso, siempre va a estar brillante y va a estar bien, porque pasa por un proceso donde se le ponen grasas estables. Y que, bueno, no te lo voy a decir, lamentablemente también abaratan los costos, porque son mantecas baratas. ¿Y qué pasa? Muchos de estos chocolates tienen un proceso de post cosecha muy corto, eso también abarata los costos. Son chocolates porque además no todo el cacao tiene la misma categoría. Hay cacao tipo A, B, C, D. A, súper seleccionado. Tú agarras aquello y es una cosa bella y no hay nada feo. B, ya hay unos granitos que no están tan bonitos. C, el descarte. Entonces, ¿qué pasa? Cada cosa se usa para algo distinto. Querramos o no. No, yo no estoy juzgando, nada más estoy explicando, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Esos chocolates usualmente se hacen con cacao tipo C, que es un cacao que da sabor, se tuesta, al tostarlo mucho, como pasa con el tema de, por ejemplo, el café, cuando se tuestan mucho, ¿qué hace? El sobretostado pasa por tabla rasa a todo el mundo. Entonces se lleva lo bueno, lo malo, lo decente y lo indecente. Le echas azúcar, le agregas vainilla, le metes manteca. Incluso hay unos que son tan descarados que ponen sabor a chocolate. A mí me da mucha risa cada vez que leo eso, ¿no? Pero quiero que entiendas, entonces por eso cuesta un sol, cuesta €1, por ejemplo. En cambio, ese chocolatier que hay bueno, y de hecho, eso podría ser un tema interesante porque también hay gente que con el cuento de que algo es Vintubar ha abusado mucho del concepto. Pero lo importante aquí es que, bueno, todos tienen cacao,
más o menos, después hay unos porcentajes, ¿no? ¿Cuánto es lo mínimo que admiten las normas de la FAO? Tecnicismos que no vienen ahorita al caso, pero sí. Antes me decías, ahora que dices, todos tienen cacao de una forma u otra. Antes de empezar la entrevista estábamos hablando y ha habido un momento que hablábamos de los chocolates de Rusia hechos con cacao peruano y me encantaría que nos contases un poco para la gente que no tiene esta asociación en la mente de cómo acaba el cacao. Claro. En Rusia. No solo peruano, porque te cuento, Perú hace 10 años producía 24,000 toneladas de cacao, ahorita está casi sobre las 200,000, ¿no? Y de hecho está entre te estoy diciendo que ni el 5% del cacao del mundo es peruano, solo que Perú tiene cacaos de calidad. Entonces digamos que pelean otra categoría, ¿no? Pero ¿qué sucede con Rusia? Te contaba que cuando el chocolate llega a América, llega como una bebida, ¿no? El famoso chocolate. Lo lleva Hernán Cortés, quien Montezuma lo recibió en México y lo recibe con una taza de chocolate que era básicamente agua, ají y cacao. Porque ya los mayas hace 2000 años cultivaban cacao. Cultivaban cacao porque era para los reyes, no era una cosa masiva como nos imaginamos hoy. Llega este señor pensando que Hernán Cortés era como el dios que los iba a salvar, era la representación de Quetzalcóatl, y resulta ser que, bueno, fue todo lo contrario. Lamentablemente Hernán Cortés diezmó Centroamérica, lo que hoy es Centroamérica. Eso es una cosa muy vergonzosa, pero yo siempre digo que Hernán Cortés fue el primer gran chocolover de la historia, porque cuando Hernán Cortés, después de estar en América, va a África. Y él viajaba con una tete, él hacía chocolate donde iba. Eso, a ese gusto a él le quedó. De eso hay muchísimos registros armados por ahí. Entonces, claro, él llega a África. No estoy muy segura cómo llega el cacao a África, que es el principal productor del mundo, pero no me extrañaría que ese señor tenga algo que ver ahí, ¿no? A lo que voy con esto es que, pero ese cacao va a la corte y nosotros no conocemos el cacao en barra hasta 1894, 95, que se hizo en Londres. Antes de eso, en las casas de té, como una cosa muy costosa, se servía chocolate caliente. ¿Qué pasa? Yo te decía, Europa es compacta, entonces y todo está muy interrelacionado. Entonces, las grandes cortes europeas bebían chocolate. Y ahí tienes que meter al Imperio Austrohúngaro, tienes que meter todo lo que es el norte de Europa, ¿verdad? Entonces ya en Rusia se bebía chocolate. ¿Y qué sucede con esto? Que cuando llega la Unión Soviética, ellos entienden perfectamente el poder de la formación de paladar como un tema cultural y de apropiación cultural. Entonces le impiden a la mayoría de todos estos países que formaban parte de lo que era la Unión Soviética usar sus propias recetas de chocolate que las tenían y los obligan a usar la fórmula entre comillas rusa de hacer chocolate. Fíjate que después empezaron a aparecer todas esas chocolaterías. Yo amo el chocolate húngaro, el chocolate checo, chocolate ucraniano. O sea, a mí me llegan unas cosas fantásticas y hay gente que tiene una concepción del cacao increíblemente diversa y casi artística. Yo por eso invito a la gente a comprar chocolate también por allá. Entonces, ¿qué sucede? Como tú ves, es un tema que da para mucho. Y mucha de esa gente, creo que te contaba, por ejemplo, en Venezuela hay una marca que se llama Savoy, que después la compró la Nestlé, y quien crea la Savoy, el primer chocolatier de Savoy, es un polaco sobreviviente del Holocausto. Esto es importante porque entonces ese chocolate que hemos comido toda la vida, los niños, por lo menos en Venezuela, y estoy segura que en muchos países de Latinoamérica, es ese gusto venido y heredado de esa manera de hacer chocolate. Aquí, mira, aquí no hay cabos sueltos y aquí nadie ha inventado el agua tibia. Entonces, quiero que entendamos que el chocolate es un blend universal, donde estamos todos. Está Suramérica, Centroamérica, están los holandeses, los norteamericanos, y cada quien ha tenido, los suizos, cada quien ha tenido un papel fundamental en esta historia. Que uno le ha ido dando paso al otro, y gracias al avance de uno, el otro ha podido avanzar.
como el mundo, pero no sé, ahora nos empeñamos en que, no sé, que pensamos que todo sucedió en el Esto es mismo sitio, individual. no sé. Sí, Sí. pero O el chocolate independiente, que aquí es una nadie. historia colectiva, claro, el chocolate es una historia colectiva. Que hay algún ejemplo, es que ahora mientras te escuchaba, de esta historia colectiva, ¿hay algún ejemplo que te venga a la mente curioso en la forma de disfrutar ese chocolate? Sea en Lima, donde estás ahora, en Venezuela, sobre todo a nivel comparativo, ¿no? Claro. Cómo esta historia colectiva Bueno, que igualmente ha cada país desarrollado termina ciertas... imprimiéndole lo suyo. Por ejemplo, los mexicanos comen mole. Y tú vas a cualquier mercado mexicano y tú que has estado en México sabes que el chocolate no solo se concibe como algo dulce, sino que es parte de la comida salada. Y siguen manteniendo esa tradición. En Venezuela se toma mucho el frío. Yo te contaba del toddy, ¿no? Ese chocolate en polvo, que también es chocolate, que también es cacao, ¿no? Y se hace en la licuadora con aquel calor, mucho hielo, leche, azúcar, guácata, a cualquier hora del día. Pregúntale a cualquier venezolano por toddy, y porque además es un nombre genérico. Aquí en Perú te contaba que en Lima hay 8 meses de frío y de cielo gris. Pero a los limeños les encanta el chocolate caliente cuando hace sol y hay verano. Colombia lo comen acompañado de queso. Cada país le va añadiendo sus singularidades, ¿no? Por ejemplo, incluso tú ves chocolatería, la chocolatería francesa. Yo no soy fan de la chocolatería francesa. ¿Por qué? Porque le ponen mucha grasa. Y a mí me gustan los chocolates cremosos, más no grasosos. Pero es un gusto personal. ¿Están bien hechos? Sí. Yo no les quito, ¿no? O, por ejemplo, los italianos tienen otra manera de hacer chocolate y además tienen sus giandujotti, que fue la respuesta que ellos encontraron a la escasez de cacao en una época, añadiéndole manteca de yanduya, que era lo que más tenían ahí en época de Napoleón, ¿no? Y tú ves hoy y no hay cosa más, es tan deliciosa como el beso de un italiano, un giandujotti, ¿no? Entonces, a lo que voy es que cada país ha ido encontrando su camino. Ah, que a los norteamericanos les gusta más el snack, el dulcito, tal, pero es que Hershey's es el responsable en el mundo de la masificación del chocolate. Hay otros sitios donde se come más como postre. Ah, no, las tortas de chocolate, yo te preguntaría cómo le gusta a los españoles su chocolate bien espeso. Tú metes así en una taza de chocolate y aquel churro no se va ni para la derecha ni para la izquierda. En Perú, por ejemplo, se usa con agua y es más una bebida. No ese chocolate así tan cremoso que tú dices casi que con una cuchara, ¿no? Son maneras y todas son correctas. Yo no sé cómo hacer entender esto a veces, porque ahora tú oyes, no, yo solo, con aquella cosa, ¿no? Yo solo como chocolates al 70% oscuro. Y yo es donde me provoca decirle, mamita, papito, no, eso no funciona así. Pero bueno, también, si tú quieres creer eso, créelo, sé feliz, si eso te hace feliz, está bien. Pero creo que todo cabe dentro de lo mismo. Y ahora hay que considerar algo, el chocolate ha subido, el cacao ha subido mucho de precio. La demanda está muy por encima de la oferta. Entonces, los chocolates tan puros cada vez son más caros. Y yo prefiero que alguien se coma una barra que tiene chocolate a que deje de comer chocolate. Necesito preguntarte, porque además lo has nombrado en un par de ocasiones, el hecho de que la demanda sea mucho más alta que la oferta, ¿qué factores tiene, además de, imagino, lo de la paciencia? Es decir, que sea un cultivo delicado. Bueno, para empezar, al cacao se le ha acusado mucho por temas de deforestación, ¿no? Claro, empiezas a ver que es un buen negocio, que si tú cultivas cacao lo puedes vender bien, ¿no? El cacao se ha extendido a todo el mundo, porque si bien el cacao, su origen está en Sudamérica y digamos que pasó a Centroamérica y el Caribe, porque en todo el Caribe hay cacao, todos los países del Caribe tienen cacao, Cuba, Puerto Rico, todas las islas que hablan inglés, francés, todo el mundo tiene cacao en el Caribe. También se extendió a Asia, entonces ahora hay cacao en la India, hay cacao en Tailandia, en Malasia, todas esas islas que están
al norte de Australia, de Oceanía, por ejemplo, las Islas Salomón, todas esas islas volcánicas, muchas tienen cacao. Por supuesto, África es el mayor productor del mundo, ¿no? Toda la franja, o sea, en Costa de Marfil, y el cacao, claro, ¿qué pasa? Como todo lo que se sobredimensiona. Estamos hablando de deforestación, en África hay temas importantes de esclavitud infantil, ¿no? En el tema de, en algunos lugares, bueno, por supuesto, hay gente que se queja que si el cacao, hay mucha, que te venden un grano que no es, que si se ha prestado también a muchas de estas cosas, ¿no? Entonces, digamos que incluso algunos conflictos, no sé si políticos, pero importantes. ¿Por qué? Porque también hay problemas. ¿Qué pasa? El productor de cacao, lo veo aquí mucho en Perú, yo tengo una chacra, pero yo quiero que mi hijo vaya a la universidad, ¿no? Entonces mucha gente abandona el campo. Los casos en que los hijos vuelven terminan siendo casos de cacaos extraordinarios y exitosos porque vuelven, es ese conocimiento de la chacra unido al conocimiento de la universidad. Pasa, por ejemplo, en Perú con Juan Laura, que ahí está Rosaura Laura, está con la gente de Pumati, está con la gente de, hay mucha, está la familia Eger Jungblut, que está en San Martín. Te estoy poniendo algunos casos que me voy acordando de gente que ha tenido la preparación. Entonces tiene esa doble cosa, pero no es tan común como yo quisiera, ¿no? Todos esos factores influyen. Entonces hay factores sociales, factores económicos y bueno, después hay un factor climático que lamentablemente nos está alcanzando a todos, ¿no? Y entonces hay zonas donde de repente se extienden los periodos de lluvia o se extiende la sequía. Hay lugares donde el cacao necesita agua y sombra. En la mayoría de los casos, aunque hay cacao, hay lugares donde no se necesita luz, ¿no? Se necesita sombra, pero digamos que todo eso, por ejemplo, en el norte del Perú hay una pelea ahorita acérrima por el tema del agua. Y sin agua no puedes sembrar cacao. O zonas armadas donde hay cacao. Te pongo, o sea, yo siempre he dicho, al cacao le encanta el conflicto. El sur del lago de Maracaibo, donde está la guerrilla, carajo, ahí, ay, qué chévere. Al sur del Perú, el Braje, donde estaba el tema. Ahí les encanta, al cacao le encanta eso. Entonces, no es como ir a un viñedo que tú dices, ay, yo paseo y veo los Andes al fondo, o es Cantabria y entonces voy en una bicicleta. No, 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 eso no pasa con el cacao, ¿no? Y eso hay que tenerlo claro porque todos esos factores y la geografía del cacao es muy accidentada. Llegar a zonas donde hay cacao a veces tienes que navegar 1, 2, 3 horas por el río, contando que el río no crezca, que no llueva, ¿no? O sea, no es, o sea, es un tema complejo. ¿Y cómo ves tú el futuro del cacao y del chocolate? Ya no te digo que puedas adivinar o hacer presunción de lo que va a ocurrir con todos estos factores, pero a nivel global, sabiendo todo lo que está cambiando, la influencia de las nuevas tecnologías, ¿cómo lo ves? ¿Qué percepciones tienes? Yo creo que la demanda de chocolate va a seguir creciendo. Para empezar, porque, mira, cuando yo tenía 15 años, no preguntes cuándo fue eso, pero puedo decir que fue el siglo pasado, si tú comías chocolate, te decían que te iban a salir granos en la cara. Te voy a poner ese ejemplo tonto. De eso, el chocolate daba acné. O que el chocolate engorda. Bueno, engorda uno, no el chocolate, pero sí. Y todavía hay nutricionistas que lo creen, ¿no? Pero eso ha ido cambiando. El chocolate es fuente de energía, lo usan los deportistas, lo usa la gente, es saludable, está considerado como un superalimento. Además hay muchas presentaciones del cacao, en polvo, en manteca, en chocolate. Los chocolates los hay de muchos tipos, clases y colores. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, muchos son muy baratos, otros no lo son tanto. Y creo que, y además su incorporación muy activa al mundo de la pastelería, que eso también hay que considerarlo, todo lo que es el rubro de chocolate de cobertura. Entonces, ¿qué sucede? Yo sí creo que va a seguir creciendo la oferta, ¿no? La demanda. La oferta tiene algunos problemas por lo que te he contado, ¿no? Entonces, fíjate tú, hubo un problema en África, el chocolate se disparó el precio, 3 veces su valor. Ahora se está estabilizando, no va a volver a ser tan barato como era, pero se estabilizó. Yo la semana que viene, justamente, voy a Chocoa
que es uno de los encuentros mundiales del cacao y el chocolate. Voy a Ámsterdam. Y me interesa mucho escuchar qué dice gente de todo el mundo, cómo están viviendo esta realidad. Porque una cosa es América y dentro de América una cosa es la realidad venezolana, la realidad colombiana, la peruana. Cada país tiene además su legislación, sus problemas políticos, el cacao no escapa a eso, sus problemas climáticos, temas de aranceles, temas de relación con Estados Unidos, que este año le dio por ponerse simpático y eso nos ha afectado a todos. Entonces, lo que te quiero decir es que el chocolate y el cacao van a seguir, esa es una demanda que va a crecer, no creo que baje. Ahora habría que ver cómo hacer para que, dado los altos precios del cacao, esto no traiga otros problemas que han venido con él, que es que hay gente que te dice que te vende una calidad y no es la calidad que te está vendiendo, el tema de los procesamientos, eso hay que mirarlo, ¿no? Pero esta es una historia que le queda bastante por escribirse. Veo que son muchísimos factores y muchísimo, o sea, junto a una demanda que crece por paladar y por curiosidad y por conocimiento. Lo que hablábamos antes también, de que cuanto más conoces, más puedes percibir diferencias, más interés tiene. Y entonces... Y ha cambiado esa percepción de que el chocolate, sino que ahora el chocolate es amigo, es aliado, me da energía, me pone buen humor, me da... ¿no? Todas esas cosas funcionan. Y lo que hablamos y es un poco sabroso. También, claro, y luego también esa parte de que igual que con el café ahora estamos redescubriendo un mundo, porque en España también era todo torrefacto, con azúcar, o sea, el mismo sabor plano, que es lo que decimos, que te puede quitar el sueño, que está estupendo, igual que con el chocolate, pero claro, cuando descubres que un café son 20 sabores distintos, totalmente. Eso, claro, indiscutiblemente hace que, o sea, tiene sentido que la demanda crezca cuando descubres un mundo nuevo y de hecho... Pero todavía esas áreas como los cafés de especialidad, igual que los chocolates, es como si tuvieras el gráfico, no es ni el 5%. En realidad, el mayor café que se consume en el mundo es el liofilizado, el Nescafé, el instantáneo. Igual pasa con el chocolate, ¿no? Yo aquí, por ejemplo, en Perú, lo más vendido es el Sublime, ¿no? Que es de la Nestlé ahorita. El Sublime es la mezcla de cacao con leche y maní. Y bueno, es el chocolate más vendido del Perú. Duélale a quien le duela. Es barato, lo hay en todos lados. Y tiene una cosa que yo le admiro mucho a los gringos, porque yo a los suizos, porque yo en algún momento trabajé en Nestlé, y son sus procesos de calidad. Entonces tú sabes que una cosa que trae el sello Nestlé, bueno, habrá sus excepciones, pero suelen ser muy cuidadosos con los temas de calidad. Entonces a veces yo le digo a la gente, usted se está comiendo un Sublime que cuesta un sol, ¿cómo hace su Sublime? Disfrútelo. Sabes que estás pagando un sol, pero tú sabes que no te va a salir malo, que no te va a salir bueno, ha habido algunos temas por ahí que yo creo que obedecen a otros factores, pero sí creo perfectamente eso. Entonces, ¿qué puedes hacer? Siguen siendo productos masivos. Porque yo te digo, ¿cuánto cuesta un café en una cafetería de especialidad en este momento en España? ¿Cuánto? ¿5 euros? ¿6 euros? No, a ver, un shot, 2 euros. Ajá. Pero ya a partir de ahí, 2 shots, claro. O sea, 2 cargas de café, pues ya 3,50. Y multiplícalo multiplícalo por 20 días que vas a un café, más a días te provoca una galleta o un sanduchito o algo de bollería. Es dinero. Es dinero. 100%. Claro, es dinero. Y bueno, como decías, bueno, esto también es un tema que daría para todo una charla, ¿no? Porque por eso también atrae pues a un tipo de perfil, etcétera, ¿no? Bueno, se dirige a una persona que puede permitirse también eso a diario, 10 euros en el café y la pastita. Entonces, cada cosa tiene su función, pero a mí antes de acabar, Vanessa, lo que me interesa mucho es, con todos estos factores, con todos los ingredientes posibles, ¿cómo conseguiste decidirte para elaborar si no me equivoco, las tabletas salvaje? Mi barra salvaje, sí. Bueno, salvaje, quiero que todo el mundo lo entienda, es un capricho, es una travesura. Yo el año pasado estuve muy enferma, estuve casi un mes metida en el hospital con un diagnóstico de cáncer. Gracias a Dios todo salió bien.
Y cuando tú estás en el hospital, la cabeza se activa de otra manera, ¿no? Entonces yo veía tanta gente pasando la mal a mi alrededor y mi única manera de, ay, me voy a poner a llorar, de sobrevivir a eso era pensando en cosas que yo quería hacer. Y cuando salgo, que ya estoy más tranquila y tal, yo trabajo mucho con un chocolatier que es Humberto Arce, que es un niño extraordinario, él es ingeniero químico, pero trabaja, y le digo, ay, Humberto, yo quisiera, no sé qué, me dice, ¿por qué no lo haces? Si tú sabes cómo hacerlo. Entonces le dije, yo voy a diseñar mi tableta. Yo quiero que esta tableta sea como la tableta que yo quisiera comprar. Si yo fuera a un sitio y fuera a comprar una tableta, ¿cuál sería mi tableta favorita? Y a partir de ahí, a mí me gustan los chocolates grasosos, no sobre tostados. ¿Qué cacaos me gustan de Perú? Que tengo años estudiándome eso. Me gustan los de Piura por su acidez, me gustan los del Brain por sus sabores a frutos secos y este además tiene un descriptor a rosa. Y le dije, bueno, vamos a empezar. Quiero que conches tanto, quiero que lo hagamos así, así. Y eso empezó a crecer, hicimos algunas pruebas y hay un libro de Emily Hughes que yo trabajo mucho en una librería y en la sección de cuentos para niños hay un cuento que se llama Salvaje, que es de una niña que nace en el campo y es salvaje y un día le encuentran gente y la tratan de domesticar y no lo logran y al final la regresan al campo porque no puedes domesticar algo que es felizmente salvaje. Y admito que yo soy un poco así, hago lo que me da la gana, ¿no? Entonces me identifiqué y por eso le puse el chocolate salvaje. Y de hecho afuera dice que es una travesura mía. La primera camada, además dije, yo soy catadora, yo voy a hacer esto con el concepto de un catador. Yo le voy a poner, ¿dónde está mi fortaleza? Mi fortaleza está en entender el perfil sensorial de un chocolate. Y yo tengo que lograr el perfil sensorial que a mí me gusta comer. Esto está hecho a mi gusto. De hecho, yo no me excuso con nadie por lo que se come si me compro un salvaje. Entonces salieron 70 tabletas de cada una, se vendieron al toque, gracias a Dios. ¿Y qué pasa? Que es una puerta que se abrió y no hay retorno. Ya, entonces ahorita acabo de sacar 2 más, para fiestas patrias vienen 2 más. Entonces ahora cuando veo chocolate, un cacao que me gusta, lo pruebo, cierro los ojos y digo, ¿qué chocolate puede salir de este grano? Y ese es el chocolate que yo quiero trabajar. Y además de eso, entonces empiezas a trabajar con los tostados. Acabo de hacer un taller de tostados de café. ¿Por qué? Porque para entender el cacao y sus perfiles tienes que saber tostar y que esperar. Y así fue esto creciendo como un capricho. Te puedo decir que con lo que me gané del primer lote de salvaje no me alcanzó ni para pagar un mes de alquiler y los vendí todos y con lo que gané, como te digo, no pagué ni siquiera un mes de alquiler. Busqué una diseñadora, dije quiero hacer esto bien, le dije a Paola que hemos hecho otros trabajos en temas editoriales, le dije yo quiero que esta tableta, el color refleje su perfil sensorial, esa es mi fortaleza. Tan así que en la segunda y en la tercera y en la cuarta, las primeras tabletas, una es naranja porque el perfil es cítrico y la otra es como color fucsia porque el perfil es, cuando yo lo probé, me dio un sabor, o sea, yo dije, ¡ah! Un cacao que sabía rosas, no lo puedo entender. Entonces, le puse ese color. Después, como todas las cosas, los compuestos volátiles, es lo primero que desaparece cuando haces guarda. Y entonces, que eso yo lo tengo muy claro. Y entonces dije, bueno, entonces ahora este segundo y este tercero y cuarto, dije, es que el sabor evoluciona y se mueve y tiene movimiento, es dinámico, el sabor no es una cosa estática que tú lo pruebas y que fruto rojo, no, mi amor, eso es más complejo que eso. Entonces estas tabletas nuevas tienen una degradación de colores porque porque para eso sirve una rueda de colores. Porque si yo te pregunto, tú entras a una cafetería y ves una rueda de colores, ¿eso qué es? Eso no es decoración. Eso te habla de lo que tú puedes encontrar en la taza llevado al mundo del color, ¿no? Entonces es un poco lo mismo y así nace Salvaje. Ahorita tengo estas y bueno, ahí voy y ha resultado un gran aprendizaje para mí porque al entender cómo se hace y cómo se diseña una tableta me hace mejor catadora, que en realidad es lo que yo hago, ¿no? Catar. Bueno, eso es.
No, yo solo puedo decir que no llegué a tiempo a la primera tanda. Yo fui de las que te escribió rapidísimo, tipo, ay, sí, sí, guárdame uno, no sé cómo haremos para que llegue, pero guárdame. Maravilloso, maravilloso. Te Gracias guardo por de esta, compartir. te guardo. Ahí vemos cómo hacemos porque mandar Lo chocolates, vemos. mandar algo a España es casi Claro, imposible, ¿no? Ahí vemos cómo claro. hacemos, porque Lo tienen un vamos a tema encontrar ahí. Sí, es la que no sé fórmula. por qué los españoles se ponen necios con las aduanas cuando uno manda chocolate. Hago esa queja pública aquí. Me parece bien, quéjate. Este es un espacio para la queja también, No, para una el vez chocolate y devolví la unos queja. chocolates desde Noruega. Le dije a una amiga, mándamelos a Madrid. Y no los tuvimos que dar por perdidos. Bueno, yo una vez compré en Noruega, yo creo que hablamos de la misma tienda, en Bergen, ¿era Bergen? Creo que están en Bergen, pero los perdí también. Bueno, lo que quería decir es, gracias por compartirnos la historia. No sé si hay alguna Gracias a ustedes. página web, creo que es vanessarolfini.com. No, soy @rutasgolosas. Ahí Okay. está todo, incluso, claro, como te digo, esto es un experimento, esto es un capricho de mi parte, pero como es un capricho, entonces me he permitido algunos lujos como la trazabilidad completa de quién es la manteca, de dónde viene el azúcar, pero esto es un lujazo, me explico, esto es un lujazo, pero en realidad podríamos en líneas generales ser más exigentes. Si alguien está pagando, ven, y esto lo voy a decir con mucha responsabilidad, porque a mí me llega chocolate de todo el mundo, ¿no? Si a gente me dice, ¿cómo hace? Yo le digo, no pregunte porque te tendría que matar. Pero, importante, me llegan chocolates de Europa, chocolates incluso que yo he comprado yo misma ya. Y dice, chocolate de Perú. Ajá, y te están cobrando 20 euros por la tableta. Ajá, ¿de Perú de dónde? Ah, es peruano. Perú hay 16 grupos genéticos. Casi todo Perú tiene. Dame trazabilidad. Tú me quieres cobrar 20 euros por una tableta. Ok, yo te los voy a pagar. Pero tú me tienes que dar a cambio la información completa. Es lo menos que podrías hacer. Si no, voy, me compro un chocolate de 5 o 6 euros y se acabó la cosa. Eso es importante, ¿no? Primero, es un respeto al productor, que no es poca cosa, al origen, pero también al propio consumidor, que se está dando el lujo de comprar un producto que no es barato, ¿verdad? Para que tú vengas y me mates la cosa de esa manera, ¿no? En el primer mundo pasa más que de este lado del planeta, pero es importante que la gente lo exija. Yo entiendo que a veces meten en un container muchas cosas, pero mínimo tiene que decir de qué cooperativa viene, o por lo menos de qué zona, qué tipo de cacao hay ahí, ¿no? Porque cacao hay muchos. Entonces sí creo que es bueno que el consumidor exija eso. Me parece un gran consejo y más viniendo de ti como catadora profesional y como persona que hace sus propias tabletas. Y me gustaría cerrar, bueno, con este consejo, con otra vez gracias por todo lo compartido. Gracias a ustedes. Animar a todo el mundo a que te sigan, porque yo me aficioné a lo del cacao, el chocolate y las catas gracias a ti. Y nos vemos muy pronto, espero. Nos y cerca vemos de pronto. chocolate Nos y un vemos brindis pronto. también. En Madrid hace 2 años estuve son unos amigos que estaban abriendo un espacio de catas en Madrid y di una cata con 8 o 9 tipos de chocolate peruano y fue, como dirían ustedes, una pasada. Porque cuando descubrieron que el mismo chocolate del mismo porcentaje, pero cambia la región, tenía otro sabor, era así como que, ¿qué es esto? Y eso es lo que yo quiero que la gente entienda. Yo sin duda tengo que decirte que hablar contigo me ayuda a tener una percepción distinta y más global del mundo del cacao y del chocolate. Eso ya de mi parte yo ya te doy ese feedback, eso te lo aseguro. Gracias, o sea, gracias. Y quiero que además la gente pruebe, por ejemplo, los asiáticos están haciendo cosas increíbles con su impronta asiática. Esos son chocolates que buscan sabores a sopa de noodles. Perfecto, eso es lo que hay que mirar. Que aunque partimos de un punto común, somos muy diferentes. Y la diferencia nos enriquece. 100% de acuerdo desde Gastrocultura Samara. Para cerrar, hay
1, 2 o 3 chocolates que te gustaría recomendar por su singularidad. Y con esto sí nos despedimos. En España, en Perú. Lo que te venga a la mente. Tú sabes que en el Corte Inglés, Gourmet, yo he visto que tienen una selección muy buena de chocolate. Venden Maraná de Perú, venden Cacao Suyo de Perú. En el aeropuerto he visto Franceschi de Venezuela. He visto, bueno, no es por nada, pasa que son muy caros, pero los chocolates de Casa Girona son deliciosos y ellos tienen un trabajo ahí muy bueno. Después habría que ver Bonat en Francia. Los franceses, en los países del norte de Europa, está Frieshold, está Soter, que está en Suiza. Toda esa gente está haciendo cosas muy buenas. Hay mucha gente haciendo cosas maravillosas. Mi consejo es, compre una tableta sin prejuicios. Pregunte bien el origen y disfrútela. Lo peor que puede pasar es que no te guste y no la vuelvas a comprar y no se acabó el mundo por eso. Vanessa, mil gracias. No añadamos nada más. Con esto ya es redondo y perfecto. Muchas gracias y nos vemos muy, muy pronto. Gracias, Vanessa. Choco abrazo. Choco amor, choco comunicación, choco todo. Gracias.